Buenos días, nos encontramos en el CCCT para hablar con el señor Julio César Tercero Venegas, aquí en la tienda del Toque Records. Con él conversaremos sobre el resurgimiento del vinilo en la era digital. Quédate para más. Hola, soy Julio César Tercero Venegas. Trabajo en Al Toque Records, que es una tienda de discos de vinilo y aparatos de sonido. Y estamos aquí para hablar un poco del tema. Bueno, yo era baterista del Mandala Índigo, una banda de rock sinfónico que funcionó desde 1970 hasta 1973-74. Con respecto al vinilo, no grabamos nunca un disco. El vinilo se lanzó en 1948 por Columbia Records. Eso le dio más durabilidad al material musical, mucha más resistencia, y se constituyó como un medio fundamental para que los músicos, los artistas, hicieran llegar su arte, es decir, hicieran llegar su música al público. Es decir, tanto las disqueras como el disco de vinil fueron fundamentales para el desarrollo de la música del siglo XX. No, cada quien pincha la música como le guste, como sea más cómodo. Obviamente pinchar con una computadora es muy cómodo porque no tienes que transportar un cúmulo de discos de formato compacto o un cúmulo de discos de formato vinil, pero subsisten diferentes metodologías para que los DJs pinchen. Hoy en día está muy de moda el disco de vinilo, y obviamente el disco de vinilo para un DJ es mucho más atractivo visualmente porque el plato está ahí sonando, el disco se está moviendo, el DJ pone la aguja, es mucho más atractivo para el público. Desapareció. El formato 45 era la manera de hacerte llegar una canción por el lado A, que era el hit. Y esa canción era la que se mandaba a las estaciones de radio, que empezaban a promocionar esa canción para que se volviese realmente un hit. Y ese formato, ese disco 45, tú lo adquirías y luego te hacía comprar el disco de 33 revoluciones por minuto, que era la obra discográfica completa. Era un formato y era también un gancho para el público. Eso sucedió hace aproximadamente 13 años. Indudablemente, sí. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, el formato del disco compacto no se vendía. Y no se vendía porque la gente baja música por internet. Entonces la industria aprovechó esa coyuntura para hacer un relanzamiento del formato de vinilo, pero con un mejor sonido. Y también modificando las carátulas, que obviamente las carátulas son muy atractivas para el público. Ese forro, esa presentación es muy atractiva y muy distinta a cómo se presenta un disco compacto. Todo eso sucedió hace 13 años. Hoy en día hay clubs de discos de vinilo, hay cafés donde tú vas, te sientas, llevas tu laptop, trabajas, compartes un café con un amigo, te pones unos audífonos y hay un salón con una cantidad de gente con sus audífonos puestos y cada uno escuchando un disco. Es muy común eso en los países como Japón, Estados Unidos, Inglaterra, en Buenos Aires también está sucediendo mucho. En fin, sí hay un auge, cómo no, sin duda alguna, gracias a Dios, porque subsisten entonces dos formatos: el compacto, que aún mal que bien se vende, y el disco de vinilo. Estamos tratando de que el público vuelva a retomar la costumbre de comprar discos de vinilo. Hay que también trabajar un poco en el sentido de tratar de que la gente rescate sus equipos de sonido que están
deteriorados, unos los botaron, otros los regalaron, entonces rescatar también un poco que la gente compre el equipo, si no lo tiene, para poder escuchar el disco de vinilo. Los chicos jóvenes los atrae mucho el formato. Inclusive hay muchos chicos que compran discos de vinilo sin aún tener un aparato para escucharlo, simplemente como objeto de decoración. Desde 1965, mi primer disco que yo compré con mi dinero fue Beatles for Sale, de 1965, que aún conservo. Si quieres escuchar música, compras los discos, compras el formato, y el disco de vinilo tiene un sonido orgánico que es distinto al disco de vinil, que es un sonido digital. Es por amor a la música, por interés a la música fundamentalmente, porque ¿qué es lo que contiene un disco de vinilo? Música, sonido. Los discos de vinilo hoy en día suenan extremadamente mejor que los discos de antes, porque hay otras tecnologías que no existían antes. Y esta fue nuestra conversación con el señor Venegas. Si eres coleccionista o te interesa mucho el tema de los vinilos, te recomiendo que vengas a De Al Toque Records aquí en el CSCT. Muchas gracias.